49 años, Berenice Bautista, de Ciudad Neza. Respecto al tema del agua, en el tanque del inodoro colocamos una botella de PET de 600 mililitros a manera de flotador. Esto hace que la caja no se llene completa y así utilizamos menos agua. Y el agua que usamos en la lavadora la utilizo para lavar el patio. O alguna no la centrifugo y la uso para otra carga. Tenemos que hacer conciencia y no desperdiciar el agua. Sí, es verdad. Sí, todas las cosas que pueda hacer para ahorrar agua la van a beneficiar a usted y a todos a su alrededor. Es cierto, todo eso es cierto, pero el mayor desperdicio de agua que se da en el país son los sistemas de riego no eficaces por inundamiento. Cuando ese sistema se utiliza, que es muy antiguo y es antes el único que había, se desperdicia mucho más agua que todas las fugas y gasto descuidado que se da en las zonas urbanas. Ese es quizá a lo que debemos pugnar, porque el riego se convierta como en Israel en riego de goteo. De goteo. Sí. Oye, porque el anegamiento es una de las formas más, sigue siendo en todos lados el más usual. En Europa ya están utilizando un sistema, lo estaba leyendo en una información, en una parcela cruzan una especie de manguera con perforaciones como si fuera una regadera y tienen una base que en 2 o 3 ocasiones al día la pasan por toda la parcela como con rueditas, va pasando por la parcela como si fuera una regadera. Y toda la parcela tiene humedad durante todo el día y el desperdicio de agua es prácticamente nulo. Así es. Hay unos lugares donde esa regadera, que es en un gran tubo, gira alrededor de un punto. Sí. Entonces se ve, es un enorme círculo que se riega. Hay fotos de satélite donde se ven algunos desiertos, en donde hay unas rueditas. Y esas rueditas en realidad son grandes proyectos de riego en desiertos, por ejemplo, en Arabia Saudita. Pero aquí en México el riego en todo el país o es por la lluvia o es por sistemas de riego que utilizan millones de litros de agua. Sí, es muy primitivo y claro, son instalaciones coloniales. Sí. Para ese manejo del agua. Había un instituto de tecnología del agua, pero lo cerró el gobierno. Sonaba muy neoliberal. Sí, de tecnología del agua lo cerraron. Y ese método que menciona el ingeniero de anegación de las parcelas, de las tierras de cultivo, yo recuerdo que abrían la compuerta o una de las compuertas de la presa que estaba en una parte más alta que lo que es el poblado y regaban las parcelas y después esa agua llegaba al pueblo. Entonces para nosotros era un día de fiesta, ¿no? Aunque no era tiempo de lluvia, nosotros corríamos porque por la orilla de las calles corría gran cantidad de agua. Y yo preguntaba, ¿por qué si no ha llovido hay tanta agua? Y ya me explicaban eso, que estaban regando, pero sí era un desperdicio tremendo. Pues este año las lluvias estuvieron muy escasas. Los principales lagos, el lago de Chapala, el de Michoacán, ¿cómo se llama? Huitzeo. No. Huitzeo no, el otro, el grande. Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro, sobre todo el lago de Pátzcuaro ha perdido mucha agua. Está prácticamente en charquito. Sí, pues Huitzeo también, ¿no crees que? Y el de Chapala, que es el más grande de la República Mexicana. Ha perdido. Sí.
Y hay que recordar que se había recuperado por efecto de las lluvias, no porque lo hayan llenado con cubetas, pero hace algunos años estaba a una cuarta parte de su capacidad. E incluso fue tan milagroso ese año de lluvias que pusieron una imagen de la Virgen de Zapopan a orillas del lago, pero una virgen enorme ahí a orillas del lago, porque dijeron que había sido un milagro de la Virgen. Pero no, pues fueron las lluvias, que sí. ¿Quién mandó las lluvias? Sí, no sé, pero sí le hicieron ese homenaje porque el lago estaba prácticamente seco en muchas áreas. Hay una isla en medio del lago de Chapala, que es la isla del Alacrán. Yo de niña lo conocí, lo cruzamos, llegamos a la isla en lancha. Cuando esa sequía del lago de Chapala, llegabas prácticamente a la isla caminando. Uh-huh. Sí, fue gravísimo. Sí, del pueblo de Ajijic podías ir casi caminando a la isla del Alacrán. Sí. Y era terrible porque era todo un pantanal. Y luego estaba todo seco. Y el nivel de moscos y de posibles enfermedades que se podían generar por ese estado ya de terrible absorción de todo el agua. Era triste verlo, porque estabas allí, Ajijic, estabas siempre en la orilla, te podías sentar en un delicioso lugar para tomarte un desayuno en Teoquipal. ¡Ah, qué placer! Pero después regresé y que es cuando pude ver devastado toda esa zona, seca. Y era terrible porque simplemente no había llovido. Y si no hay lluvia, nuestra sociedad y naturaleza muere. Hay que cuidar el agua. Y si mal no recuerdo, en 2 o 3 años fue que se recuperó el lago de Chapala. Uh-huh. Sí, yo tuve ese intervalo de tiempo que fui a Guadalajara en varias ocasiones y uno de mis viajes más celebrados era ir a desayunar en ese espacio que me encanta. Los Equipales de ahí, la zona de los restaurantes de ahí es delicioso. Y en alguna ocasión que fui estaba seco, me dio tristeza ver como uno de los grandes paseos que la naturaleza nos otorgaba, no hablo particularmente a mí, sino a todos, a esa zona de la población, estaba seco. ¡Qué dolor! Y sí se recuperó por fortuna 3, 4 años, pero los humanos debemos entender eso, ¿no? Que el calentamiento global no es una mentira, aunque todo el mundo piense que sí es una mentira. No, es algo real que nos está afectando cotidianamente.